Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a la campanita para que no pierdas todos los videos que subo. Y comenzamos con la creepypasta. Era una fría y oscura noche de invierno cuando un grupo de amigos se reunió en una antigua cabaña abandonada en medio del bosque. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre los extraños sucesos que habían ocurrido allí, decidieron pasar la noche contándose historias de terror. Entre risas nerviosas y chistes macabros, uno de los amigos, llamado Luis, propuso un juego para aumentar la tensión de la noche. Sacó de su mochila un antiguo libro con cubiertas gastadas y páginas amarillentas. «Este libro es especial», susurró Luis. «Se llama La Pregunta Eterna y contiene una leyenda que desafía los límites de la razón». Intrigados, los amigos se reunieron en círculo alrededor del libro. Luis explicó las reglas. Debían hacer una pregunta al libro en voz alta, y el libro respondería en silencio. Solo uno de ellos podría hacer la pregunta definitiva, la pregunta que nadie más había logrado formular. El premio sería el conocimiento absoluto, pero también se decía que aquel que osara hacer esa pregunta perdería la cordura. Uno a uno, los amigos formularon preguntas triviales y banales, y el libro respondía con silencio inmutable. Pero a medida que avanzaba el juego, la atmósfera se volvía más tensa, y el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. Finalmente, llegó el turno de Ana, la más valiente del grupo. Con una voz temblorosa, preguntó: ¿cuál es el sentido de la vida? El aire pareció detenerse por un instante, y una opresiva sensación de angustia llenó la cabaña. El libro permaneció en silencio, pero en las mentes de los amigos surgieron imágenes y pensamientos aterradores, como si la pregunta hubiera abierto una puerta hacia lo desconocido. Ana se levantó tambaleante, con el rostro lívido. No era la misma persona que había entrado a la cabaña. Sus ojos estaban cargados de sabiduría y, al mismo tiempo, una profunda locura. Pronunció palabras incoherentes y gritos desgarradores mientras el terror se apoderaba del resto del grupo. Asustados, los amigos intentaron huir de la cabaña, pero la puerta se cerró violentamente, atrapándolos en su interior. La voz de Ana resonó en la habitación, una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. El conocimiento que buscaban ha sido otorgado, pero ahora deben enfrentar la verdad eterna, dijo con una calma sobrecogedora. El sentido de la vida es la muerte. El terror se apoderó de ellos, sintieron una presencia ominosa acechándolos desde las sombras. Algunos intentaron romper ventanas y puertas desesperadamente, mientras otros cayeron en un estado de desesperación total. El amanecer nunca llegó para aquel grupo de amigos. La cabaña, llena de secretos oscuros y un conocimiento prohibido, se convirtió en su tumba. Los lugareños evitaron acercarse a la cabaña maldita, y la leyenda de la pregunta eterna perduró a lo largo de los años. Dicen que aquel que osa formular la pregunta definitiva se arriesga a conocer la verdad más terrible de todas, una verdad que puede romper la mente de cualquier ser humano. Y así, el libro La Pregunta Eterna permanece en algún lugar del mundo, esperando a aquellos que se atrevan a buscar respuestas, que tal vez sea mejor no conocer. ¿Qué opinas de esta historia? Me gustaría leerlo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Sótano del Tiempo. Sayonara.